Bien, muchas gracias. Ya estamos de vuelta para continuar el día de hoy aquí en Radio Fórmula y Telefórmula. Es viernes 8 de marzo del 2024 y vamos a conversar un poco sobre esta primera semana completa del arranque de las campañas políticas a la gubernatura del estado y diputaciones federales, senadurías. Para tal efecto, en esta mesa del día de hoy nos acompañan Freddy Heredia. Freddy, buena tarde. Buenas tardes, don José Luis. Buenas tardes, señor. Aquí. Qué gusto. Aldrin Martín Briceño, Aldrin. Conrado. Al Bienvenido, contrario, un Freddy. Muchas gusto gracias. verdaderamente poder estar con ustedes en este programa. José Luis, va a ser un trayecto interesante. Son más de 80 días aproximadamente los que hacen falta para llegar al 2 de junio, el día de la jornada electoral. Pero evidentemente creo que habrá muchas cosas que platicar, mucha agua saldrá y pasará por estos puentes, porque al final de cuentas estamos hablando de una decisión muy importante para todos los yucatecos. Y la verdad, muchas gracias por la invitación. Al contrario, yo creo que a partir de lo del foro de Canacintra, donde se dijeron cosas interesantes, desde luego este foro pues es conducido hacia lo que la propia Canacintra busca, comprometer a los 4 candidatos. Allí estuvieron en este foro Renán Barrera Concha, Joaquín Díaz Mena, Vida Gómez y Yasmín López. El tema, pues ya sabe usted, la infraestructura vial, el tema de las energías renovables. Hay 19 proyectos que están paralizados por el gobierno federal y ellos establecer compromisos con los industriales. El foro, el debate más bien va a ser el 5 de mayo. Freddy, a bote pronto, entonces, ¿cómo calificarías esos primeros 8 días, hoy viernes, del arranque de la campaña de candidatos a la gubernatura del estado? Los dos principales bloques, en este caso el de Morena y por otro lado el Partido Acción Nacional, vemos en el caso de Morena una campaña desarticulada. Si bien es cierto que Joaquín Díaz Menas tuvo un accidente como cualquier ciudadano puede tener, no vimos a un partido, a un liderazgo de ese partido para retomar y conducir las actividades políticas, los planteamientos a la sociedad, mucho menos se vio unidad en torno a esa candidatura. Tardaron en arroparlo. No lo han arropado. Por ejemplo, la líder estatal de Morena, la profesora Alfa Tavera, hasta hoy no aparece, hasta hoy no da la cara, no sabemos si viene Entiendo o no que viene. Alfa reclama de nuevo la silla del partido, que se encontraba en manos de Omar. De Omar Pérez, que es muy cercano Omar a Joaquín Pérez, Díaz sí, Mena. pero reclama la silla, la ocupa de nuevo y ya no supimos nada. Pues sí, ahí te das dando cuenta que no hay un liderazgo que articule. Ves a los candidatos, en este caso a los candidatos a diputados federales y senadores no muy cercanos a Joaquín. El primer día que él no se puede asomar por cuestiones de salud, muchos de estos candidatos fueron a la toma de protesta. Incluso el candidato a la alcaldía de Mérida, que si bien no puede hacer campaña, sí solo su presencia, de aquí estamos, no está solo, se fue a la ciudad de Mérida. Por otra parte, la coordinación y la articulación que está viviendo Renán Barrera con el PRI, les está costando trabajo, pero lo están haciendo. Incluso, y te lo digo, para mí uno de los que mejor tiene articulación en el discurso, en la explicación, mejor que Renán, es Rolando Zapata Bello, porque le explica a los ciudadanos por qué esta alianza y por qué la necesidad de continuar con el trabajo. O sea, hay más articulación, hay más orden y cuando menos dan esa proyección de que sí tienen sentido. Aldrin, la función de un partido político en una campaña es fundamental, porque el partido es justamente el puente donde se une el candidato con los otros candidatos y es el partido el que determina las líneas que hay que desarrollar en el campo de batalla. Es como el general de generales, junto con el gran general, que es el candidato en este caso a la gubernatura. Evidentemente, José Luis, yo creo que ahí los actores, los grandes actores políticos son sin lugar a duda los candidatos, pero por el otro lado, yo creo que los partidos políticos y particularmente estas alianzas que se han formado, que ciertamente restan un poquito de identidad a los propios partidos políticos, van generando en la ciudadanía estas confusiones. Sin embargo, por eso es importante este trabajo pedagógico que se está haciendo en esta primera semana para que la gente pueda entender las razones y los alcances de estas uniones. Esto es lo que hace un partido político. Son, no olvidemos, organismos de interés público, responden a la ciudadanía, tienen también una gran cantidad de dinero que hoy por hoy ha sido entregado por el Instituto Electoral del Estado. El Instituto Electoral del Estado ha estado formulando también algunas bases para llamar a los partidos políticos y a los representantes de candidatos, porque tú bien llamabas acerca de la importancia de tener debates. La sociedad, qué bueno
las universidades todavía no han dicho esta boca es mía, pero qué bueno que la sociedad en su conjunto, las cámaras empresariales, están generando estos espacios de discusión, estos espacios de diálogo y esos espacios de qué van a hacer los candidatos. ¿Y qué tanto pueden hacer? Y lo más importante, Freddy, cómo lo van a hacer. Eso lo vamos Así a ver es. a lo largo de toda esta campaña. Sin embargo, una cosa que yo considero importante, y coincido en esa parte contigo en parte, los partidos políticos se han estado articulando, evidentemente en esta primera semana, con la desazón del infortunado accidente de Joaquín Díaz Mena, pues evidentemente podemos hablar de que al menos en esta primera semana, este primer inicio Sí, de campaña, esta impronta, fue mejor Oye, articulada por el PAN y por el PRI. Exacto, el primer round diríamos que ahí está. Esta primera semana, ¿no? Tú tienes un cuarto de guerra en tu partido político, Allá voy. convocas a tu gente. Tu propio cuarto de guerra, tu Claro. gente de Oiga, vamos a confianza. reaccionar. ¿Cuál va a ser la estrategia cuando con un candidato fantasma, como fue la primera semana? Por ejemplo, en el caso de Joaquín Díaz Mena es evidente, de verdad que no sé quién lo está asesorando o formalmente fue la misma que asesoró al exgobernador Ivonne Ortega, Gaby López, y te muestra, por ejemplo, en sus redes sociales, Joaquín, criticando el sistema de salud. Y ese sistema de salud es federal. Dice, ten mucho cuidado lo que estás haciendo. Pareciera de que la sociedad no tiene la información o ellos creen que no tienen la información de sí, ¿qué estás criticando? ¿Por qué estás criticando a los servicios de salud? Incluso tú acabas de tener un accidente y te fuiste a una clínica privada. ¿Dónde están las clínicas de Dinamarca o el sistema de salud que tanto están diciendo, ¿no? Entonces yo lo veo a Joaquín Díaz en un cuarto de guerra en donde él pudiera estar tomando decisiones, o cuando menos la gente que toma decisiones tiene que ser muy congruente entre lo que se dice, se hace. Si eres el candidato opositor, pero acuérdate que tu partido a nivel nacional son gobierno. Entonces acá no solo es descalificar por descalificar, sino tienes que ver, por ejemplo, Joaquín Díaz lo que dice es que Claudia Sheinbaum es de mi mismo partido y podemos trabajar. Pues ya vimos acá que uno de los grandes líderes que tiene Morena ha sido Andrés Manuel López Obrador, y no sucedió con lo mismo con él, no le daba su lugar. El hecho de que tú seas miembro de un mismo partido no te garantiza que puedas coordinarte para trabajar. De hecho, la misma candidata Sheinbaum aquí en este hotel hablaba de que alguien externo podría hacerse cargo de la seguridad pública Por de supuesto. Yucatán. Ella misma dijo, bueno, no solamente están los que hoy ocupan la SSP, sino podrían haber otras personas. Hablábamos entre semana de cómo se ha perdido el paraíso. Yo así lo titularía: Cozumel se pierde el paraíso. Ay, qué lamentable. Juanita Alonso llega al poder en la alcaldía de Cozumel, Sí. la isla de las golondrinas, mítica, histórica, Precioso. preciosa, bella, etcétera, lo que usted guste y mande. Era un remanso de paz donde el cacicazgo de Félix González Canto mantenía las cosas bastante tranquilas. Ahí vivían, ahí se han desarrollado, De ahí hecho, están esas familias. Por eso la gente decía, difícil que en Cozumel ocurra algo. Pues señores, ocurrió. Juanita Alonso pone a un jefe de la policía de ella, y a los 8 días le dicen desde la Ciudad de México, no, Juanita, aquí vamos a mandarte a alguien, un capitán de corbeta X, no sé Claro, qué claro. le mandaron. Y en 40 días Cozumel se convirtió en un espanto. ¿A qué me refiero? Alguien decía, esta campaña debe ser de propuestas, hay que ir a fondo. En la parte emocional, sentimental, hablar de grandes proyectos que la gente luego a ver. no termina de entender. Como aquel tren bala. A ¿Qué ver. pega, no pega, no? No, y muchos otros proyectos. Mira, José Luis, yo creo que esta campaña, en contrasentido de que, lo que que además mucho- es corta, ¿eh? que además es corta, pero en contrasentido esta campaña política no puede ser de grandes propuestas. Tenemos que regresar a los originales: seguridad, salud y educación. Listo. Sobre esos tres temas tiene que girar gran parte de estas propuestas. Sí, la parte económica es importante, sí, la parte de inversión en el Estado es importante, pero ¿qué es lo que entiende el ciudadano? Estos tres elementos que son básicos, José Luis, y que son el fundamento del Estado moderno, el fundamento de la democracia. Si no tenemos una educación de calidad, no tenemos un servicio de salud de calidad y no tenemos seguridad,
porque nosotros estamos viviendo como era Cozumel, una isla, porque estamos viendo que las casas de los vecinos se empiezan a quemar, estamos viendo que las casas de los vecinos van generando conflictos que antes no veíamos y estamos viendo cómo este efecto va llegando poco a poco a las playas yucatecas. Y hablo de las playas yucatecas por obvias razones. Como Holbox, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de eso. Si no nos referimos a estos tres elementos y los cómo vamos a cumplir, uno, con la seguridad, dos, con el tema educativo, con una educación que verdaderamente sea de calidad y que forme a las personas, y tres, fundamental, el tema de la salud. Hoy vimos en el estado de Yucatán esos resabios, José Luis, de una barbarie, cuando pacientes estaban golpeando a un doctor que salió en el último momento después, en la T1. Sí. Lo vimos aquí, al ladito de la Prepa 1, donde una está la T1. Con una bolsa de piedras que estaba lista que no para... dudo la molestia, el hartazgo, pero que al final de cuentas se responde o se dice contra una persona que pues no tenía muchas veces ni que temerla, ¿no? Freddy, hablamos de qué debe privar en esta campaña, y no porque nosotros lo digamos, sino porque es lo que la gente está buscando respuesta. ¿Quién está a favor de que continúe, diríamos, esta forma de gobierno junto con su sistema de seguridad pública, y quién está a favor de moverse hacia, en este caso, hacia el partido político Morena? No estoy diciendo que uno signifique seguridad y el otro inseguridad, sino cómo se simplifican de alguna forma las campañas. Bueno, no cuando está se usted, habla de estos dos o tres temas. No está usted alejado de la realidad, nada más basta ver cómo gobierna Morena y cómo enseguidas la inseguridad sale a flote. Esa es una prevalencia que está existiendo en 22 estados. No se sienta mal en reconocerlo, José Luis, porque al final de cuentas es lo que está pasando. Ya vemos Campeche, Quintana Roo, ya ni se diga, u otros estados, ¿no? Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hemos visto cómo en Morena, y ponemos dos ejemplos claros, porque hay más ejemplos, cómo no han tratado bien a sus mujeres. Vemos el caso de Mariana Cruz, la que fue exdelegada de Relaciones Exteriores, cómo la hicieron a un lado. Vemos en Canacín a una precandidata en donde le dijeron, ¿quieres ser precandidata? Tienes que tener dinero. Lo mismo pasó en otros municipios. Entonces, desde allá estamos viendo cómo se están articulando. Por ejemplo, hoy estamos hablando de la violencia, por ejemplo, en educación. Algo que tú decías en educacional, por ejemplo, mientras la 4T hace universidades en donde se piensa mucho, aquí en Yucatán sus universidades están poniendo a los muchachos a la altura de las circunstancias. Hay clases de ciberseguridad, como por ejemplo... educación global. No solo una educación global, José Luis, yo estoy asombrado cómo la nómina de Walt Disney se hace en Yucatán. Entonces, mientras hay dos clases de educación, la que no está mal razonar, pero solo razonar sin productividad también. O sea, hay que darle a los muchachos en qué pueden ganar, cómo pueden desarrollarse como personas. Y segunda, la generación de empleos. Yo creo que hoy por hoy, esta continuidad que hubo tanto con Rolando Zapata y que la siguió el gobernador Mauricio Abreu, con el secretario de Economía, ha dado buenos resultados. Porque dice, por ejemplo, en el caso de Joaquín, dice, voy a incentivar a las empresas que se vayan al interior del estado. Ya las están haciendo. De cada 3 empleos, 2 están yendo al interior del estado. La continuidad yo creo que es buena en ese sentido, cuando hay buenos resultados. Cuando hay un proyecto que no puede ser de 6 años, tiene que ser un proyecto a 20, 30 años para que vayamos viendo poco a poco estos frutos. El tema de la seguridad es fundamental. De hecho, la presencia, por ejemplo, de Luis Felipe Saidén dentro de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, evidentemente ha sido un fiel de continuidad. Y esto es lo que ha funcionado, y ha funcionado muy bien, y no nada más. ¿Para qué te vas por ocurrencias? Claro. ¿Para qué te vas por ocurrencias? Ya vimos que las ocurrencias son costosas, desastrosas y no traen productividad. Yo no sé cómo vean esto, pero yo creo que a nivel nacional se está viviendo yo creo que un proceso muy interesante dentro de Morena. Fíjate, Morena es un movimiento, no es un partido político. Morena fue concebido como un movimiento a partir de un gran líder. Ese líder se está yendo.
al menos No, y institucionalmente. además un movimiento que encausa formas de vida, causas, Totalmente, ni símbolos injusticias, y se muchas trata cosas. claro. O sea, en una sola bolsa metiste a una gran cantidad de formas de pensar. Es un movimiento y están en este proceso de institucionalización que no va a ser sencillo. Hasta hoy el presidente ha logrado a nivel nacional este ejercicio de institucionalización de que no se vaya Marcelo, de que no se Pero vaya él aquí el solo. otro. Él lo ha logrado. No es algo celular. Efectivamente, o sea, los grupos, y en ese sentido, en parte también creo que voy con lo que dice Freddy, los grupos no se han sabido sentar en la gran mesa para poder allegarse a un arreglo político. Los generales Y esto, todavía siguen dándose balazos. Es que no hay generales. es que no, ese es el problema. No hay generales. O sea, ve tú, por ejemplo, ¿qué es lo que te descubre, por ejemplo, la salida de Morena, el doctor Suárez? No es un actor que evidentemente genere, que pese, que, ¿no? que pese, pero al final de cuentas sí tiene un peso político. Claro. Pero esa ambivalencia de que estoy y que me voy, no voy, sí, y sí. de que regreso, al final de cuentas, independientemente Oye, de su significa situación, que nadie negoció con él. significa Que nadie no se hay, sentó en la no hay mesa para elementos Y por ejemplo, de hablando mesa política. del doctor Manuel, Pero es que no se conocen entre sí. No. Yo no sé las posibilidades que tú tienes para llevar a 100, Es que no hay reglas a 1000 claras. personas a un meeting. Es decir, ¿cuáles son tus canicas para jugar? Por ejemplo, Si hubieran sabido Son cuántas canicas pequeños tiene el golpes de doctor, efecto. claro. en el caso del doctor Manuel Díaz, no solo fue el doctor Manuel Díaz, también fue el diputado local Rafael Echacerreta. Ahí tienes dos precandidatos a la alcaldía que se te van. No son actores aislados, se te van dos precandidatos y dejas al candidato que al menos las bases o una parte de las bases morenistas no están de acuerdo. Pero no solo esto es a nivel local, sino hasta a nivel nacional ha habido protestas por la candidatura del expanista Rommel Pacheco. Bueno. Ningún ejército puede funcionar si no hay disciplina. Y lamentablemente vemos eso en Morena. Conclusión entonces, 8 días, Aldrin. Mira, yo creo que José Luis en estos 8 días hemos visto ¿Qué vimos y qué falta? bueno, evidentemente falta un candidato en la coalición por parte de Morena. Yo creo que a partir de la próxima semana vamos a ver con mucha más claridad el lunes ya estará en los en trabajos el que van a campo de hacer los batalla. propios candidatos en el campo de batalla. Yo creo que lo que están haciendo es concentrarse, particularmente Renán Barrera Concha, en el interior del estado para un mayor conocimiento, al menos este mes, José Luis. Lo que buscan los partidos políticos es el mayor conocimiento por parte del electorado. La gente está metida en su trabajo, la gente está metida en su familia, la gente está metida en sus consideraciones normales. Evidentemente, esta irrupción que va a ser la política en estos 3 Está meses, metida, pero con Pe- un pe- oído. con un sí, oído, pero pendiente, a necesita ver. conocer y necesita saber quiénes De son acuerdo. los candidatos. Entonces yo creo que es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana que viene. ¿Qué se hizo? ¿Qué falta? En el caso empezamos por el bloque de Morena, ¿qué es lo que se hizo? Muy poco. ¿Qué es lo que se hace falta? Que tenga candidato. ¿Qué se espera? Que cuando salga al interior del estado Joaquín Díaz Mena, no tenga esas irrupciones por parte de sus militantes o exmilitantes. ¿Por qué? Porque no han ido al interior del estado a urdir fino en donde vamos a sumarnos a esta campaña porque hay molestias. O sea, una Mucho- cosa es ser delegado del bienestar y otra es ser ahora candidato. Y otra ¿no? es hacer partido, otra es Claro. hacer estructura. Y no hay la gente que tenga a Joaquín Díaz para sentar y decirles, miren, no vayamos a meter a relajo. Por la otra parte, y por cierto, empezó Por él cierto, en Mérida. y llama la atención la ausencia aquí, decíamos, de los presidentes de los partidos, porque Gaspar tampoco ha estado en nada, ¿eh? Gaspar ha estado muy poco en algunos eventos, por ejemplo, en el PAN, pero sí, por ejemplo, vemos a Renán Barrera que tiene seguimiento de Asís Cano. ¿Por qué? Porque hay más Desde el PAN se estructura. articula. Desde el PAN se articuló, allá más bien invitaron al PRI. Pero además en el PRI es muy claro el mensaje. Quien lleva la voz es el exgobernador Rolando Zapata Bello. O sea, Él es el jefe de él la es campaña el jefe de la campaña y el campañero. y el campañero. O sea, Gaspar Quintal, qué bueno que estás, ¿verdad? Pero quien toma las decisiones es Rolando Zapata Bello. Bien. Pues atentos en estos primeros 8 días, vamos a ver cómo pinta la próxima semana. Aldrin Briceño, muchas gracias por Al estar contrario, aquí. José Luis, la mejor semana para todos. Cada semana estaremos compartiendo con usted durante estos 80 días, pues parte de lo que vamos viendo durante esta jornada. Freddy Heredia, gracias. Don José Luis, gracias por También. invitarme. Aldrin, gracias por Bien.